En medio de la presión de las alianzas militares que ha hecho Estados Unidos contra Rusia, en particular el Quad y también el AUKUS, que son alianzas militares que se dedican a presionar a China todo el tiempo y a Rusia también. Y claro, las permanentes provocaciones que se registran en el Mar Negro, en la zona de Ucrania, en donde, bueno, se ha mencionado que por ahí podría venir una invasión desde la OTAN, desde Ucrania hacia Rusia para recuperar Crimea. Ese es un territorio que se anexó a Rusia ya hace algunos años. Y bueno, en medio también de los ejercicios navales que han hecho durante ya un buen rato la OTAN alrededor, cerca de las aguas de las fronteras de Rusia, incluso hasta han disparado, han entrado ya buques de guerra a aguas rusas. Pues la OTAN ha expulsado a varios diplomáticos rusos de un grupo que finalmente, ¿no?, es donde había una especie de diálogo. La OTAN señalaba que estos diplomáticos rusos finalmente estaban dando información, eran, como así decirlo, traidores, y bueno, esto ha generado que surja un nuevo conflicto donde no existía otro más entre la OTAN y Rusia, precisamente por esa expulsión. Todo esto se suma, obviamente, a las más recientes acciones de provocación contra China, de Estados Unidos, que también ha venido haciendo mucho esto, y finalmente también ante el hecho de que lo que está sucediendo en Taiwán, una inminente invasión posible, y donde también Rusia estaría participando. Incluso vamos a recordar que hace poco Rusia también señaló que se deben de desaparecer las alianzas que ha hecho Estados Unidos en el Mar Índico y también en el Pacífico, estas Quad y el AUKUS, porque también generan una enorme inestabilidad. Y además también debemos recordar que apenas recientemente Australia compró submarinos nucleares a los gringos y bueno, también generó más problemas en la zona. Y ahora la OTAN mete su cuchara expulsando a diplomáticos rusos, generando un nuevo punto de tensión entre, bueno, esta alianza del Atlántico Norte, comandada por Estados Unidos también, y bueno, obviamente la Federación Rusa. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues nuevamente, si a China la traen pues azorada en el Océano Índico y en el Pacífico, los estadounidenses y sus aliados del Quad, es decir, Japón, India y Australia, y también los del AUKUS, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, pues con Rusia en Europa Oriental, también conocida durante la Guerra Fría como Europa del Este, pues pasa algo similar. Y es que resulta que la OTAN recientemente anuncia la expulsión de 8 diplomáticos rusos acusados de ser espías y de no haberse reportado. De tal suerte que Rusia responde que pues nada más le quedan 10 elementos y que estos son insuficientes para sostener un diálogo constructivo con la OTAN. Básicamente lo que la prensa internacional señala es que esta reacción de la organización que dirige Jens Stoltenberg parece responder en este caso a un deterioro generalizado de las relaciones con el gobierno de Vladimir Putin y llega acompañada por la decisión de reducir a la mitad el número de personas autorizadas de integrar la delegación rusa ante la alianza, que pasan de 20 a 10. Ese número ya se había reducido en una decena a raíz del ataque contra Skripal. Tú recordarás, Sergei Skripal, este agente doble ruso que trabajaba también para la inteligencia británica, el M16, que cuando lo cachan, pues sabe lo que les pasa a los que traicionan a Rusia, los envenenan, y este fue el caso de Sergei Skripal. Entonces, en una acción concertada entre varios países occidentales, por la que se expulsaron más de 150 representantes rusas en solidaridad con el Reino Unido, la OTAN también había expulsado en aquella ocasión a 7 diplomáticos rusos de la delegación ante la alianza y rechazó la acreditación de otros 3. Tú recuerdas que pues, la OTAN prácticamente es una institución creada por Estados Unidos, respaldada por Canadá, a la que se han sumado también 28 países europeos, a los cuales Donald Trump, por ejemplo, les exigía que por lo menos hicieran el gasto del 2% de su Producto Interno Bruto. Joe Biden se ha relajado un poco más con el tema de la inversión en gasto público del armamento. Sin embargo, sí le ha exigido más acciones como esta, que son simbólicas, sí, pero que tensan la relación con Rusia. Y es que también recuérdese que
en el caso de Sergei Skripal había una razón, digamos, concreta, porque el Reino Unido pues pidió la solidaridad de sus aliados de la OTAN cuando envenenaron a su espía, es decir, nacionalidad rusa, junto con su hijo, se fue a refugiar al Reino Unido, se lo envenenan allá, la inteligencia rusa tiene sus tentáculos y pues prácticamente Sergei Skripal pagó un precio muy alto por la traición al Kremlin. Y bueno, pues recordarás, como lo mencioné hace un momento, prácticamente el Reino Unido expulsa diplomáticos y también se unen otros países en solidaridad con este hecho, y había una razón concreta. Sin embargo, en este momento no había una razón aparente para que la OTAN decidiera expulsar así, sin más ni más, a ocho agentes rusos, a los que además, sin el debido proceso y sin la presunción de inocencia, los acusa de espías, lo que pudiera derivar en problemas incluso legales. Bueno, al respecto te comento que Vladimir Putin hizo alusión a una entrevista que le había hecho gente de la NBC y decían, pues están demasiado nerviosos, porque el periodista de la NBC News le decía si le preocupaba a Putin que la OTAN se hubiera reforzado en los últimos 6 años y que hubiera gastado más en defensa. Y bueno, Putin decía, es que la OTAN no cumple con lo que dice, porque a Gorbachev le habrían prometido que no había expansión hacia el este, y dice, ¿dónde están esas promesas? 2 olas de expansión. El periodista le dice, bueno, ¿está por escrita esa promesa? Y Putin le aplaude diciéndole, claro, ya recordé que ustedes todo lo necesitan por escrito, son muy buenos para hablar, pero es cierto que si no escriben las cosas, no las cumplen, y después piden pruebas escritas de ello. Decía, ¿por qué era necesario ampliar la OTAN hacia el este, acercando la infraestructura a nuestras fronteras de forma agresiva? ¿Por qué? Incluso después de la caída de la URSS, ¿supuso Rusia una amenaza para Estados Unidos o cualquier país europeo? Retiramos voluntariamente todas nuestras tropas de Europa del Este en campo abierto. Nuestra gente sufría, las familias de los militares sufrían porque vivían allí durante décadas sin condiciones de vida normales, incluso para sus hijos. Hemos incurrido en grandes costes. ¿Y qué hemos obtenido a cambio? Infraestructura aquí, en nuestras fronteras. ¿Y dices que estamos amenazando a alguien? Incluso ejercicios inesperados para nuestras fuerzas armadas, porque debería ser esto de preocupar a nuestros socios. ¿Por qué? Y bueno, pues prácticamente los socios están nerviosos porque ven que han intentado sabotear a Rusia por un lado y por otro y no han logrado hacerle ni cosquillas. Putin, a propósito, en su festejo de su 69 onomástico o su 69 aniversario de vida, dice, la OTAN está nerviosa cuando son ellos los que hacen movimientos que amenazan a Rusia, pero luego se justifican en decir que unos simples ejercicios militares de Rusia dentro de las fronteras rusas pues los asustan y los preocupan. Sobre todo esto ha escalado, Nacho, desde el 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea por pues reclamar derechos históricos sobre esta península. Y bueno, pues aquí es importante señalar que efectivamente Putin tiene razón. No es Rusia quien se ha estado expandiendo, ni es Rusia quien fuera de sus fronteras ha estado haciendo ejercicios militares. Por el contrario, la OTAN sí se ha puesto cerca de Rusia y hace ejercicios militares, y efectivamente al más puro estilo de Europa Occidental y de Estados Unidos terminan diciendo que se sienten amenazados porque un país soberano dentro de sus propias fronteras realice ejercicios militares. Pues hasta aquí mi análisis. Yo invito a la comunidad del Chapucero USA, al canal de Tu Profe de Rey, para estudios pues más prolongados. Nacho, un abrazo fuerte.